Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la defensora del pueblo subrogante, la doctora Zaida Rovira. Con ella queremos hablar sobre el trabajo que está desempeñando, su situación frente a las críticas que ha recibido del defensor del pueblo detenido que está realmente preso y no debería estar en funciones. ¿Cómo comprender, doctora Rovira, lo que está viviendo usted, la problemática de la Defensoría del Pueblo, una institución tan importante para todo el país cuando el señor defensor está detenido además por un crimen muy duro que es el tema de acoso sexual y delitos extremadamente fuertes, sobre todo para quien debe defender y debe proteger a las personas de que no sean sujetas o maltratadas con esos delitos? Bueno, muy buenos días, Claudia. Un saludo a toda la ciudadanía. Mil gracias por este espacio. Sí, en efecto, la Defensoría del Pueblo atraviesa momentos difíciles. El hecho de que el titular se encuentre detenido y en efecto por un supuesto delito, porque todavía no está sentenciado, mientras no pase aquello, se trata de un supuesto delito. Le tocará a la Fiscalía de investigar, pero este delito es de abuso sexual. Un delito realmente complicado para cualquier ciudadano, más aún cuando se trata de la persona, el titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que debe estar revestido de la magistratura ética. Más allá de todo aquello, porque esto es la parte penal, lo que vimos las y los ecuatorianos y el mundo entero, aquel 16 de mayo, amaneciendo el 17 de mayo, lo que vimos fue a el defensor del pueblo en completo estado de ebriedad, utilizando los carros de la institución, con acompañamiento de Policía Nacional, del conductor de además, la institución. En épocas de estado de excepción, por la pandemia, donde ningún ciudadano debía salir y no se diga estar en una reunión social. Lo más complejo, Claudia, es que 2 semanas antes, me parece, el propio defensor del pueblo había solicitado al Ministerio de Salud, había exhortado a la Presidencia de la República para que se endureciera el estado de excepción con medidas más fuertes de confinamiento. Entonces, claro, ¿esto qué es? Para los demás, para las autoridades no, pero lo peor de todo es que vemos actos de violencia contra una mujer en este video, que han sido ratificadas por el abogado del doctor Carrión. Él lo dice, aquí no ha habido abuso sexual, lo que ha habido es violencia. Pero ya cuando hablamos de esto, estamos hablando de una autoridad que perdió la magistratura ética, la probidad notoria, independientemente de lo que pase, porque sí es verdad, tiene el derecho del principio de inocencia, es verdad, pero independientemente de aquello, ese tema yo no lo discuto, yo no lo trato. Lo que mi función es fortalecer la institución y dividir, no permitir que estos actos empañen la actividad de la Defensoría del Pueblo. Además que se aclare y todo el mundo entiende el concepto de Defensoría del Pueblo. Ahora, doctora, ¿por qué se critica que usted haya asumido como subrogante y hay quienes dicen el señor debe pedir vacaciones hasta que se compruebe su inocencia? ¿Cómo entender en un tema tan delicado como este? Porque además hemos visto otras autoridades, fuera de micrófonos mencionábamos el tema del contralor Pablo Celi, que ya renunció, pero estuvo meses también, el ex defensor del pueblo o el defensor del pueblo, no sé cómo expresarme, ya va casi 2 meses detenido. Bueno, el doctor Carrión sigue siendo defensor del pueblo hasta que se configure la ausencia definitiva del cargo. Sí, hay muchas voces que han dicho que no tengo la legitimidad de actuación, incluso que piden sanciones por vía penal, pero estas voces, todas guardan relación con el defensor del pueblo y con su familia. En consecuencia, es parte de la campaña que están haciendo. Preocupa muchísimo porque
más allá de la defensa legal al defensor del pueblo, lo que estamos viendo es un interés desmedido, desproporcionado por mantener la dirección de la Defensoría del Pueblo. Entonces, claro, cuando dicen que no tengo la legitimidad, yo les invito a que lean el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Es tan claro, tan sencillo, que nos dice que primero que nadie más le puede subrogar, solo el vicedefensor o vicedefensora, y que luego cuando existe imposibilidad de ejercer el cargo, automáticamente le toca al vicedefensor o vicedefensora. Esto estaría una otra entidad en acefalía. Claro. O sea, el señor de la prisión no puede actuar. Esto sería como, ¿qué le digo? Ipso iuris, como decimos los abogados, de forma inmediata, porque la ley, cuando no tiene el procedimiento establecido y cuando le dice de forma imperativa, tienes que asumirlo, me toca. En caso de que yo no hubiera asumido lo que usted dice, la institución quedaba en acefalía y ahí sí podía tener responsabilidades penales por no cumplir con lo que dice la ley. Claro, en un momento tan complicado, algunas personas hubieran preferido salir corriendo, porque la verdad es que han sido 2 meses, un mes y 2 semanas, mes y 3 semanas, algo así, sumamente complicados, sumamente complejos. Usted ha tomado varias decisiones, entre esos incluso hablar sobre los derechos de las mujeres, evitar violencia política hacia las mujeres. ¿Cuáles han sido sus principales actuaciones? Porque las redes sociales también habría que ver cómo la Defensoría del Pueblo enseña a los ciudadanos a protegerse de las redes, porque se han convertido en un espacio muy complejo en donde desacreditan, se generan fake news y otros temas. ¿Cuáles han sido sus actividades más importantes estas mes y 3 semanas más o menos en la Defensoría? Bueno, el caso de las redes me es muy particular porque justamente en este tiempo he vivido toda clase de ataques y naturalmente que para las mujeres es sumamente complejo porque lo primero que hacen es meterse con la intimidad, con la vida personal, con la familia, con la condición propia de mujer, con la esencia nuestra, y eso definitivamente nos afecta. En estos días hemos tenido la concurrencia, la presencia en la Defensoría del Pueblo de varias actoras políticas que han denunciado y que frente a este escenario tan complejo que se vive en la propia institución, han decidido lanzar también sus denuncias públicas, entre esta Natalia Escaleras, que es presidenta de una junta parroquial y que vive ya no solamente la violencia política de género, sino además violencia física por ejercer este cargo, y le quieren obligar a renunciar. La viceprefecta de Pastaza también estuvo con nosotros, la propia Jessica Jaramillo, que es una de las principales denunciantes frente a la alcaldía o la situación y que por esas denuncias ha recibido violencia política de género. Estamos construyendo con este equipo justamente un grupo para poder enfrentar. Vamos a presentar varias denuncias en estos días sobre este tema de violencia política. Se nos está uniendo, ya tuve conocimiento, me han hecho llegar algunas denuncias también la viceprefecta de Los Ríos. Es decir, este tema de la violencia política es latente, es a diario, pero no ha habido ni las denuncias ni el espacio. A partir de lo que ocurre en la Defensoría del Pueblo, donde me ha tocado tomar decisiones complejas y también hacer público este debate, tenemos varias actoras que se suman a esto, y también desde el liderazgo de la sociedad civil con Jessica Jaramillo, que como usted lo decía es un pilar fundamental para este tipo de espacios. Estamos empezando esta lucha que sabemos que es difícil. Va a ser muy difícil. Pero es importante además el generar conciencia entre todas las mujeres de la esfera pública o privada que puedan realmente articular, protegerse y evitar que exista esa violencia. Por supuesto, la única forma de ir parando esto primero es visibilizarla. No puede ser posible que autoridades como viceprefectas o vicealcaldesas sigan sufriendo tratos degradantes, porque es a lo que nos exponen cuando no decimos nada y seguimos soportando todas las cosas que nos hacen y nos dicen dentro de los espacios políticos. No nos dan los recursos para trabajar. No, tenemos casos de vicealcaldesas. Tengo un caso concreto de la vicealcaldesa de Balsas en la provincia del Oro, donde simplemente el señor alcalde eliminó el término vicealcaldesa, convoca a todos los concejales, entonces básicamente ha desconocido el espacio de la compañera, y tenemos casos donde se viven incluso, repito, violencia física,
que te empujan, que te quitan todo el escritorio de la oficina. O sea, la situación es bastante complicada. Y si no visibilizamos esto y luego pues trazamos esta ruta en conjunto, porque individualmente es imposible, solas no podemos. Ahora, ¿cómo lograr? Este momento coyunturalmente podemos decir que los principales poderes del área de la justicia están en manos de mujeres. Uno puede pensar en el Consejo de la Judicatura, la propia señora Fiscal General, usted en la Defensoría del Pueblo, la señora también Atamaín en el Consejo Electoral. O sea, hay una serie de mujeres que lideran funciones públicas vinculadas al tema de justicia. ¿Cómo lograr articular y formar realmente un frente que genere un antes y un después frente a las mujeres y frente a evitar la violencia política y el maltrato a las mujeres en diferentes posiciones? Bueno, creo que estamos en un momento importante de la historia de política para la participación de las mujeres. El hecho de ya ir visibilizando y peleando por la paridad de género, que significa no solamente que una mujer esté en un segundo cargo y que comparta con un hombre, sino tomar decisiones. Como yo siempre lo digo, aunque no le guste a algunos hombres, el poder. Al mundo de los GATS, normalmente las segundas están siendo mujeres. Las próximas elecciones, por obligación, el binomio presidencial será hombre-mujer o mujer-hombre. Entonces, si ustedes están en un tema coyuntural muy importante, un punto de quiebre posiblemente para el tema de evitar violencia. Hemos visto lo que ha pasado en otros países, en Nicaragua. Las candidatas mujeres de oposición, todas han sido apresadas. Sí. Es gravísimo. Sí, es que definitivamente, como le decía hace un rato, esto no va a ser fácil. Resulta que como mujeres estamos hablando de asumir el poder, y eso no le va a gustar a muchos sectores machistas y hasta misóginos. Entonces, naturalmente que vuelven las típicas frases de oportunista, vividora, ambiciosa y todo lo demás, quieres quedarte con el cargo, pero resulta que esto es parte del ejercicio de nuestros derechos políticos. Entonces, claro que va a ser complicado. Las actoras políticas en este momento que ejercen cargos son determinantes para construir este camino, pero más allá de aquellas, creo que esto va a provenir, como siempre, desde la sociedad civil. Es a las mujeres que están siendo o queriendo o abriendo este camino, repito, como Jessica Jaramillo, que ha hecho un papel fundamental, que tiene un papel fundamental en esto. Son ellas las que nos permiten estructurar espacios sociales para justamente luego ir legitimando, y más allá de la legitimación, la exigibilidad de derechos, que es lo más importante. Esto viene desde la sociedad civil. Exijamos nuestros derechos a todo nivel, y claro, cuando nos encontramos con estas mujeres que se atrevieron, que fueron candidatas, que pelearon por sus puestos, no solamente como candidatas, sino en mi caso, porque la ley así lo determina. Cuando ya nos encontramos frente a este momento, ya no solas, sino ya con la compañía, con la solidaridad, la sororidad de otras mujeres y de los sectores sociales, ya estamos hablando ya de empezar un nuevo capítulo, ya de recorrer una nueva fácil, situación. pero están rompiendo una serie de esquemas. Sí. Otra de sus actuaciones, cuando uno revisa las redes sociales de la Defensoría del Pueblo, es lo que está pasando en Furukawa. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo comprenderlo? ¿Por qué no dar? A veces nos parece que faltan las voces de la empresa. ¿Cómo lograr equilibrio en sus decisiones? Lo que pasa es que en este momento no podríamos concentrarnos a dialogar con la empresa como ellos han requerido, porque nos están pidiendo conversar, porque en el proceso que está abierto, que la acción de protección que presentaron los colectivos sociales, porque tenemos que decirlo, fueron los colectivos, no fue la Defensoría del Pueblo que presentó la demanda, pero en este proceso, en esta acción de protección, el juez ha ordenado a la Defensoría del Pueblo que haga el seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Pero usted no está haciendo una segunda demanda. ¿Por qué no poner a todos los integrantes? Porque uno mira y realmente ve que no hay una demanda que está en proceso, que ya tiene un fallo en primera instancia, pero se está planteando una segunda demanda. Lo que pasa es que es una cuestión de coherencia jurídica, además de principios, porque ya existe una resolución judicial que fue parte además, o que tuvo como insumo
el informe presentado por la Defensoría del Pueblo. El señor claro. Anterior, el defensor. No, el informe lo presentó Gina Benavides. Gina Benavides, ¿ya? Ella hizo la investigación, por eso le digo que para la Defensoría del Pueblo, siempre lo he dicho, para mí principalmente es una deuda que tenía la Defensoría del Pueblo, porque si Gina Benavides hizo la investigación, entrega el informe, me pregunto por qué durante 2 años no se presentó la demanda de acción de protección y se esperó que lo presentaran los colectivos sociales cuando ya teníamos los insumos necesarios que determinaban que había habido una afectación muy grave de derechos durante 55 años. Entonces, naturalmente, cuando lo primero que hago es reunirme, que me pidieron esta reunión los colectivos sociales para tratar el otro tema, porque el juez en su sentencia solamente ampara a aquellos que firmaron la demanda. En consecuencia, pues nos tocaba hacer una nueva demanda para la protección del otro sector, de los otros, porque lamentablemente todavía tenemos a todos. Son más de 1.200 trabajadores y trabajadoras y no se les puede identificar a todos. En esta demanda superamos y hay 200. La seguridad de que en los 200 nuevos efectivamente hayan sido trabajadores, hay absoluta investigación en cada caso que haya sido trabajador de esta empresa, de estas plantaciones. Lo que pasa es que en el informe, en el expediente que se abrió con la defensora Gina Benavides, se hizo una investigación muy amplia, donde se determinó con nombres y apellidos, y no solamente la Defensoría del Pueblo, también el Ministerio de Trabajo hizo su base de datos. Pero también está siendo demandado el Ministerio de Trabajo. Por supuesto, pero es por falta de control. Si ellos ya tenían el listado, si ellos ya conocían lo que estaba pasando y no hubo un control adecuado para que por lo menos se respetara los mínimos de derechos laborales. La segunda demanda, ¿usted tampoco va a hablar entonces con la empresa, con el ministerio, que son las partes, digamos, demandadas como tal? Ya en este momento solamente que como empresa o como ministerio exista, más como empresa, porque el ministerio tiene una responsabilidad por no haber controlado, por no haber ejercido su papel, o sea, es por omisión, pero la empresa sí es por acción. Si la empresa presentara una propuesta, que hasta ese momento no lo ha hecho, lo único que nos dice cuando nos pide la reunión es que están cumpliendo con la sentencia. Pero eso es otro proceso. El cumplimiento, o sea, si ellos están cumpliendo con la sentencia, tienen que presentarlo en el proceso. Sin embargo, tenemos todavía, repito, en este caso a más de 200 personas, pero hay un sinnúmero de trabajadores y trabajadoras que todavía no les hemos ubicado para el proceso de la demanda. Pero ¿qué pasa con ellos? Nunca hubo una reparación, pese a que el juez determina para estas personas, pero en el momento que lo determina, sabemos que es general. ¿Qué pasó con los 1.200? Lo que nos dice es, estas personas que demandaron, a estas se le va a hacer la reparación y a ellas se les vulneró el derecho. Pero si ya saben que esta fue la decisión judicial, lo correcto sería que nos digan, bueno, vamos a trabajar con el resto de personas que faltan. Lamentablemente no tenemos eso. Es decir, usted daría cabida a la otra parte si muestra lo que están haciendo con las personas que no estaban en la demanda. A las personas afectadas en un momento dado, si es que se dio la afectación. Por supuesto. Ahora, dentro de todo el proceso de la Defensoría del Pueblo, ¿cómo enseñar a los ciudadanos? Porque también es otra de las aristas de usted. ¿Cómo enseñar cuáles son nuestros derechos y qué podemos exigir a la Defensoría del Pueblo? Porque a veces uno escucha Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, una serie de entidades. Se confunde, sí. Y hay confusión. ¿Cómo enseñar a cada ciudadano ecuatoriano el apoyo que pueden brindar ustedes? Bueno, muchísimas gracias. Eso es súper importante para que la ciudadanía pueda diferenciar. Porque en efecto, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública somos instituciones hermanas, que nos parecemos hasta en el nombre, y que ejercemos defensa. Pero la Defensoría Pública patrocina. La Defensoría del Pueblo tiene sus propios expedientes donde que se instruyen a través de diferentes estrategias. Y tenemos diferentes también esferas de acción, afectaciones de derechos humanos y de la naturaleza, en materia de consumidores y usuarios, hacemos la vigilancia del debido proceso, el seguimiento de sentencia y creo yo una de las competencias más importantes que tenemos como institución, la judicialización de los derechos a través de las garantías jurisdiccionales. ¿Cómo entender lo que es la judicialización de un derecho? Que es el eje de ustedes. Podemos patrocinar las demandas de acción de protección o de cualquier garantía, habeas data, habeas corpus,
electrónicos, acceso a la información pública, cualquier garantía podemos patrocinar porque somos la única institución que está facultada para aquello. ¿En qué momento lo hacemos? Cuando ya se ha determinado se ha determinado en la institución que ha habido una afectación de derechos grave y que tenemos la obligación de actuar para que un juez constitucional declare la vulneración de derechos y emita las medidas de reparación. Muchas veces cuando nos llegan casos de forma alarmante, donde tenemos que actuar enseguida, por ejemplo, el tema de las personas que son retenidas en las clínicas hasta que no paguen las deudas. Eso es de actuación inmediata y no necesitamos abrir una investigación y recabar información. Tenemos a la persona que está siendo retenida, que está siendo privada de su libertad, porque es privada de su libertad de forma ilegal por no poder pagar una deuda. Ahí actuamos de forma inmediata con un habeas corpus, de forma inmediata. Y uno debe acudir o a la Defensoría Pública del Pueblo de cada ciudad. ¿Cómo funciona el aparato? O sea, ¿a quién uno denuncia? Lo que usted dice es gravísimo, que detengan a un enfermo porque no puede pagar lo que fue su operación en una clínica. Eso nos pasa y nos ha pasado en varias provincias del Ecuador y apenas nos llaman, o a veces me llaman directamente a mí y lo que hago es direccionar en forma inmediata al delegado o delegada del lugar donde está pasando esta vulneración. Tenemos delegaciones en todas las provincias del Ecuador, en todas. Y en Quito, que funciona la planta matriz, en consecuencia pues se pueden comunicar a cualquiera. Abran la página de la Defensoría, están todos los números, las extensiones, los correos electrónicos, www.dpe.gov.es. Encontrarán todos los contactos, absolutamente todos. ¿Y funcionan 24 horas los 7 días de la semana? 24 horas. Sí, a cualquier hora se puede comunicar porque además tenemos las líneas digitales que se implementaron a partir de la pandemia y que se han quedado y se van a quedar, que nos permite receptar las quejas y las solicitudes a cualquier hora del día y darle un tratamiento o una atención personalizada a los ciudadanos. Repito que porque tenemos la atención en línea, el chat en línea, además que en donde ingresan todas las solicitudes y el equipo deriva según la provincia en donde estén. Y si el caso es tan grave como este que le acabo de mencionar, es inmediato. Se aplica enseguida una garantía jurisdiccional. En casos en los que podemos o en los que requerimos de mayor información, abrimos la investigación para recabar la información, porque cuando nos toca plantear una acción de protección en temas tan duros, tan complejos, como por ejemplo el propio caso de Furukawa, estos demandan de investigaciones con visitas in situ, con inspecciones, incluso con la participación de otras instituciones que nos pueden ayudar con informes técnicos, y esto demanda a veces de meses, pero lo ideal es hacerlo en la manera más inmediata. La mayor cantidad de demandas que hemos presentado tienen que ver con temas de salud y de trabajo. El año pasado, en época de pandemia, en Guayas presentamos 50 acciones de protección. Acá en Pichincha presentamos 45, 46, no recuerdo por ahí, pero se han ejecutado esta competencia de forma muy ágil y sobre todo en época de pandemia ha sido sumamente necesario, porque esto nos permite defender, tutelar el derecho de forma inmediata. Es decir, usted protege. ¿Qué ocurre con el mundo de los consumidores, que es otro tema que ustedes manejan? Si uno no está de acuerdo, tiene problemas en cualquier artículo que compra, ¿cómo acudir a la Defensoría en el tema de la protección del consumidor en Ecuador? Bueno, ese es un tema sumamente complicado porque realmente la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que tiene mucho tiempo anterior a la Constitución, no comulga con la misma. Y hace falta ya de una normativa que realmente tutele y garantice los derechos de los consumidores y usuarios. En la Asamblea Nacional obran 5 proyectos de reforma a la ley que no han sido tratados. Estamos impulsando también que se unifiquen y que se proponga un texto para poder proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Y digo que es complejo porque la Defensoría del Pueblo no resuelve en esta materia. Y claro, judicializar estos temas es mucho más complejo porque
tienen por esencia un tema patrimonial, de dinero, de compra. Entonces es muy complicado este tema. Todavía hay que avanzar mucho en ello. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctora. Ya me están haciendo señas de los temas de los tiempos. Queremos agradecer a la doctora Zaida Rovira. Recordamos que ella es la defensora del pueblo subrogante. Con ella hemos hablado de varios temas, el papel de la Defensoría, la lucha que está liderando ella en el tema de violencia política contra las mujeres. El tema de género todavía, lamentablemente, en el Ecuador es algo latente y pendiente para hacer respetar, hacer que la justicia sea equitativa, equilibrada, que quienes acceden a cargos públicos como vicealcaldesas o viceprefectas no sean maltratadas por el simple hecho de ser mujeres. Es duro decirlo, pero ese tema se mantiene. Y hemos hablado de otros temas que involucran a la Defensoría del Pueblo, una institución muy importante en el país, a la cual todos debemos y tenemos acceso en caso que nuestros derechos sean vulnerados. Nuevamente, gracias a la doctora Zaida Rovira por estar con nosotros aquí en Enfoques. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana. Así es que nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.